13 minutos escuchábamos la voz del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro, cuando habló de el regreso a clases allá en el estado, y también la voz de Juan Carlos Flores, secretario de Educación del estado de Jalisco. Y lo que vamos a hacer a partir de hoy es un recorrido por diferentes entidades de nuestro país. Nuevamente lo hemos estado haciendo en diferentes momentos, pero lo estamos haciendo ahora para revisar cómo va a ser este regreso a la nueva normalidad. Como ya se está diciendo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, fueron los que pusieron este concepto sobre la mesa, la nueva normalidad, y qué significa esto. Y no fue solamente lo que se habló del regreso a clases allá en el estado de Jalisco, sino también el gobernador anuncia que el lunes 18 de mayo, es decir, el próximo lunes, arranca la fase 0 del Plan Jalisco para la reactivación económica. ¿Qué significa esto? Gobernador, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela. Muy bien, Gabriela, Javier, buenos días, un saludarlos. Buenos días. Igualmente, gobernador, pues a ver, cuéntanos, ¿qué significa esta fase 0 a partir del 18 de mayo? En Jalisco instalamos una mesa para la reactivación económica en la que están participando todos los organismos empresariales, universidades, sindicatos, organizaciones sociales, para tomar las decisiones de cómo va a ser el proceso de recuperación de nuestra economía. Como ustedes saben, hace 2 meses Jalisco tomó una ruta, diría, independiente de la estrategia nacional. Tomamos decisiones, creo que a tiempo. Los resultados hablan de que hicimos lo correcto, logramos bajar el ritmo de contagios, hemos logrado salvar vidas. Jalisco está en un punto en el cual las decisiones que tomamos demostraron su efectividad, y por eso ya esta mesa que instalamos de reactivación económica ha presentado su plan integral, que incluye, dentro de muchas cosas, porque es un planteamiento muy amplio que va desde la reorganización de las finanzas públicas hasta la consolidación de sectores que consideramos estratégicos como detonadores de la actividad económica, pero incluye en este plan también lo que hemos denominado el regreso gradual a la actividad económica, con una fase 0 que arranca este lunes, fundamentalmente de preparación, de ajuste de protocolos, y sí ya de inicio de algunas actividades, en la medida que vayan cumpliendo sus protocolos, el inicio de algunas actividades que consideramos, y la mesa técnica en materia de salud ha evaluado, que tienen un bajo impacto en términos de movilidad y por lo tanto tienen también un bajo riesgo. ¿Qué tal, gobernador? Lo saluda Javier Risco. Buenos días. Javier, ¿cómo anda el pintado el estado de acuerdo a este semáforo publicado por el gobierno federal? ¿Cómo está, de acuerdo a la información, insisto, regionalizada de la presencia del COVID del estado de Jalisco? Está en verde, pero en realidad pues toda esta construcción que se ha hecho sobre los municipios es un tema que aquí en Jalisco no estamos considerando, no es un tema que se haya platicado con nosotros, cuando menos, bueno, en los 2 meses que llevamos de la pandemia, las autoridades de salud, salvo Zoé Robledo, diría yo, no han tenido ni siquiera la atención de una llamada o tener contacto con nuestro estado. Entonces nosotros hemos hecho nuestra estrategia por nuestra cuenta. Aquí en Jalisco no va a haber municipios diferenciados. La esperanza en Jalisco está en todos los rincones y en los 125 municipios. Nosotros, en términos generales, observamos y atendemos, por supuesto, los planteamientos que se hacen desde el gobierno federal, pero hemos decidido tomar nuestra ruta porque, al final de cuentas, ese camino lo iniciamos hace 2 meses. Entonces, lo que te puedo decir es, en el semáforo que nos presentaron por entidad federativa, Jalisco está en verde, con una tendencia a la alta en los contagios, por una razón muy sencilla, porque nosotros aquí sí logramos, este término tan usado en estos días, aquí sí logramos aplanar la curva. Entonces el pico de contagios nosotros lo vamos a tener probablemente en 1 mes y medio. Vamos a seguir creciendo, pero muy despacio. Tenemos ocupada solamente el 10% de nuestra capacidad instalada para la primera fase del plan de reconversión hospitalaria, es decir, nuestro sistema de salud está sólido, tenemos pocos casos activos, tenemos la tasa, estamos en el lugar 29, por ejemplo, de todo el país en tasa de mortalidad y de casos activos. Entonces creo que hay condiciones en materia de salud para que nosotros hagamos nuestra estrategia. Es que, a ver, ese es un punto, lo que acaba de mencionar es súper importante. Hace algunos días se dio justamente la estimación, y en la ciudad de Guadalajara, por lo menos lo que dicen las autoridades, es que el pico máximo de la curva epidémica sería el 13 de junio. Entonces, ¿por qué empezar este descongelamiento el 18 de mayo? ¿Es posible reanudar ciertas actividades teniendo en cuenta que el 13 de junio podría llegar a ser el pico de contagios? No, nosotros estimamos que puede ser más lejos. Incluso las estimaciones de la Universidad de Guadalajara hablan de mediados de julio, y entonces lo que nosotros sabemos es que así se diseñó la estrategia, es decir, nosotros sabemos que va creciendo poco a poco la curva de contagios sin tener picos. Por eso establecimos nuestros propios semáforos que van a medir el número de casos activos, la capacidad de respuesta de nuestra infraestructura hospitalaria. Vamos a medir también con indicadores de movilidad, porque tampoco podemos pasarnos de un nivel
de movilidad de nuestro estado. Entonces tenemos calculado todo. Afortunadamente hemos instalado una mesa que tiene un sólido respaldo científico de la Universidad de Guadalajara, que tenemos bien respaldada cada una de las decisiones, y creo que vamos a tener la capacidad de, cuidando la salud de los jaliscienses, como lo hemos hecho hasta ahora, iniciar el proceso de recuperación económica. Sí, nos escuchan mucho allá en Guadalajara, por eso también es importante ir aclarando algunas cosas. Gobernador, a ver, dices, es la fase 0 a partir del lunes y es, digamos, la fase sobre todo de preparación, aunque ya hay algunos sectores, sobre todo también los que son de bajo impacto en términos de movilidad y demás, que pudieran comenzar. A ver, hablemos de la preparación. Cuando hablas de preparación, ¿a qué te estás refiriendo? Protocolos, por ejemplo, en el caso de la industria, para establecer mecanismos de horarios escalonados, para generar facilidades para padres y madres que cuidan a niños, para garantizar que no trabaje población de riesgo, que eso es un asunto muy importante de esta fase 0, es decir, mujeres embarazadas, personas con hipertensión o con diabetes, adultos mayores, no pueden regresar a trabajar, y las empresas han hecho un compromiso ya de mantener esas fuentes de empleo y dar esas facilidades. Tenemos también que tener capacidad de muestreo en las empresas para poder aplicar pruebas y poder estar evaluando y dando un seguimiento epidemiológico adecuado. Tenemos que establecer protocolos de higiene y de medidas de salubridad en general. Esta va a ser la fase de preparación en aquellos giros o actividades económicas que hemos definido que pueden entrar ya en esta fase. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el caso de la industria, más allá de las que ya habían sido considerados como esenciales, las que están ligadas a cadenas de suministro. Eso es muy importante, a un 50% de su capacidad de planta. Ese es, digamos, en términos generales en la industria, esa es la definición. En el caso de comercio, se reactivan, una vez cubiertos los protocolos, aquellos comercios que no generen aglomeraciones, es decir, no está permitido ahorita ni plazas comerciales, ni centros, ni corredores comerciales. Vamos a empezar activando aquellos comercios, por ejemplo, en los que había de hecho una competencia desleal, es decir, los grandes supermercados podían vender madera o pintura o libros, y los pequeños comercios en los barrios no podían hacerlo. Entonces no generan grandes aglomeraciones y sí representan una fuente de ingreso y una actividad económica importante. Esos comercios iniciarán ese proceso. Y en materia de servicios, algunos servicios profesionales que se van a reactivar y que estamos, por supuesto, evaluando que sean los de más bajo impacto en términos de movilidad. ¿Cuánto tiempo están calculando esta fase 0 de preparación, por ejemplo? Es porque de repente puede haber la confusión, gobernador, y nos pasó ayer que se hablaba de esto, del gradual descongelamiento o el regreso a actividades, que la gente dice, bueno, entonces eso significa que el lunes yo ya puedo hacer. Creo que sería muy importante aclarar esto, es decir, esta fase de preparación, ¿cuánto tiempo lleva? Y sobre todo, ¿esto significa que la gente el lunes en Guadalajara o en cualquier lugar de Jalisco ya puede salir a hacer su vida normal? Por supuesto que no. Yo creo que ese es el mensaje, Gabriela, más importante. La idea de la normalidad que conocimos se acabó. Eso ya no va a volver. Primero, hay que entenderlo, ni en 15 días, ni en 20 días, y yo creo que nunca. Segundo, lo que tenemos que entender es que lo que hoy estamos haciendo es poner ya sobre la mesa una agenda también muy importante, igual que el tema, primero el tema de la salud, pero también es importante el tema económico. Entonces, vamos a empezar poco a poco a establecer estos protocolos, y una vez que se cumplan esos protocolos, se podrá empezar la actividad económica en estas actividades que hemos definido para la fase 0. Hay otras que no entran en esta fase 0 y que tenemos que entender y ser pacientes, porque no podemos abrir de golpe toda nuestra economía. Lo estamos haciendo con aquellas que generan que tienen mayores niveles de personal, que tienen que generan más fuentes de trabajo, y segundo, las que generan menos movilidad en la ciudad. Por eso también es muy importante entender que la decisión que tomamos y el plan de reactivación económica está ligado a otra decisión fundamental: no regresar a clases. Jalisco ya dijo, aquí el ciclo se va a cerrar a distancia, no va a haber regreso a clases en este ciclo, porque simplemente regresar a clases significaba incrementar 36% la movilidad en el Estado. Y eso te genera un mayor nivel de riesgo. Lo que estamos ahorrando de movilidad con el no regreso a clases, lo vamos a poder aplicar de manera paulatina en el regreso a la actividad económica. Estamos hablando con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Ayer escuchábamos en varias entrevistas del subsecretario Hugo López-Gatell la presencia también de una nueva estrategia por parte del gobierno federal. Dice, ya se abandonó el modelo Centinela, ahora se adopta un modelo matemático basado justamente, o por lo menos cuando le preguntaban cómo se alimenta este semáforo de riesgo, decía, se alimenta a través de casos sospechosos, y así es como tenemos mapeado el país. Pero también hablaba ya de la presencia de pruebas
por parte del gobierno federal, gobernador, incluso de una prueba desarrollada en México, el inicio de pruebas ya regionales, de pruebas, se podrían decir, masivas. ¿Están enterados los gobiernos locales de esto? ¿Si hay una coordinación para la realización de pruebas masivas en esta nueva etapa del contagio a nivel federal? Absolutamente no. Lo que nosotros hemos puesto como el principal pendiente en la mesa es que necesitamos que se libere la compra de pruebas, porque ya no se trata de que las compre el gobierno de Jalisco, ahora se trata de que los empresarios puedan comprar las pruebas para hacer sus muestreos permanentes, y sigue hasta el día de hoy bloqueado la importación, de pruebas rápidas del extranjero por parte del gobierno federal. Nadie nos ha podido resolver este tema, ese es el único asunto pendiente. Nosotros lo vamos a resolver hasta donde nos alcance con el modelo Radar Jalisco que hemos diseñado para poder tener esta capacidad de muestreo en estos días de la fase 0. Pero la verdad es que el tema más urgente a resolver con el gobierno federal es que permitan que compremos las pruebas que se necesitan para saber en dónde estamos parados. El señor López-Gatell tiene muchas cosas que explicar, pero una de ellas, sin duda la más importante, es explicarle a todos los mexicanos por qué ha impedido que se puedan comprar pruebas para poder tener un diagnóstico más preciso de dónde estamos. Ese es un tema que no se ha resuelto. Cuando dices impedido, gobernador, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿hay una obstrucción deliberada para que no se compren las pruebas o qué es lo que ha sucedido? Pues yo así lo veo, Gabriela, no puedo tener otra explicación. Se lo he pedido a todos los funcionarios que te imagines, ya he hablado con Marcelo, se lo dije a Zoé, se lo he dicho a los que nos han permitido platicar con ellos, pero pues no hay una respuesta, no hay una explicación. Los empresarios de Jalisco dicen, nosotros estamos listos para comprar las pruebas necesarias para tener checados a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, pero pues no las podemos comprar. Entonces, bueno, pues estamos haciendo lo que podemos con los instrumentos que existen. No pedimos mucho del gobierno federal porque pues en realidad sería estar hablando al vacío. Yo lo que creo es que lo único que esperamos es que el gobierno federal destrabe ese asunto y nos permita tener a los estados las pruebas que se requieren para esta etapa de reapertura gradual de la economía. Estamos hablando, gobernador, obviamente de la reapertura gradual de la economía del estado de Jalisco, pero por mucho que Jalisco pueda resolver cosas solo, tampoco puede funcionar como isla. ¿Cuál es la coordinación, por ejemplo, con los estados vecinos? Porque si hablamos de movilidad, ya lo habíamos dicho en algún otro momento, pues están los estados vecinos, no son fronteras infranqueables al final. ¿Cuál es la coordinación que se está dando entre gobernadores, por ejemplo, de la región, gobernador? La coordinación es plena, estamos en comunicación prácticamente diario. Tenemos acuerdos que nos permiten ir con las características de cada estado, pero tratando de homogeneizar las definiciones que estamos tomando. Hay una muy buena comunicación, creo que compartimos los principios de intervención que hemos hecho en Jalisco, con Guanajuato, con Querétaro, con Aguascalientes, con San Luis Potosí, que son los que estamos formalmente en la región Centro-Bajío Occidente, pero también con comunicación permanente con Nayarit o Michoacán, por ejemplo, para poder tomar definiciones juntos. Aquí hay una coordinación muy importante, no es de gratis, no creo que sea fortuito, el que esta región es la que tiene afortunadamente los problemas o el menor ritmo de contagios que hay a nivel nacional. No, de verdad, y por supuesto a la preocupación de lo que significa el porcentaje de ocupación hospitalaria, estar en esta pandemia, ¿cómo se está mapeando también el tema de la seguridad, gobernador? ¿Cómo se está atendiendo en estos momentos? Insistimos, dos focos muy, muy complicados. No, hombre, traemos, Javier, no dos, traemos 20 focos difíciles de atender. Estamos también pendientes del tema del dengue, por ejemplo, que es un asunto importante. Pero el tema de seguridad va muy bien, afortunadamente, en Jalisco, con todos los indicadores a la baja. Tenemos, por supuesto, pues aquí un grupo criminal que genera violencia para también generar miedo, pero en general los delitos contra las personas, las actividades delincuenciales, en todos los indicadores a la baja, y eso yo creo que habla también de que la estrategia que hemos diseñado desde el inicio del gobierno va dando los resultados que esperábamos. ¿Qué te preocupa, gobernador, de lo que pudiera suceder? Es decir, empiezan con la fase 0, empieza la movilidad, empieza una cierta nueva normalidad, porque además, ¿quién sabe qué terminará siendo esta nueva normalidad? ¿Qué te preocupa y que tienes particularmente en el radar para las próximas semanas en Jalisco? Me preocupa que la gente vaya a confundirse y piense que esto es un regreso ya completo a la vida como la conocimos. Necesitamos entender que siguen las medidas de aislamiento social, que es un proceso de ajuste para iniciar la reapertura gradual de la economía. Me preocupa que el esfuerzo que hemos hecho se vaya a perder en este tramo. Vamos a poner todo lo que está a nuestro alcance para que eso no suceda, pero hay una parte muy importante que cae en la responsabilidad de los ciudadanos. Confío en que lo van a hacer bien.
La situación de los hospitales, perdón, gobernador, en este momento, exigencias por parte de médicos, de enfermeros, de médicas, de enfermeras. Me parece que tuvimos ahí un... Sí, creo que esa pregunta ya no la... No se enoje cuando pregunto de médicas. Hoy, por cierto, escribo una historia en el diario El Financiero, mi querida Gaby, de una reportera del diario Reforma que se llama Dulce Soto, que publica la historia de una enfermera en Jalisco que para sanar el estrés y la ansiedad de los pacientes se la pasa cantándoles, y que los pacientes pues yo creo que cantan muy bien porque pues se sienten mucho más relajados, y pues son maneras de curar, mi querida Gaby. Yo creo que en medio de tantas historias, de declaraciones presidenciales, de cifras, de curvas que no se aplanan, conocer estas historias de gente que está ahí en la primera línea y de cómo se resuelve también la salud mental de los enfermos, pues sí, sabemos los síntomas de lo que causa el COVID-19, pero dice, no sabes lo difícil que es, pues bueno, tener de frente, estar enfermo de un virus que puede ser mortal, el no tener contacto con la gente. Entonces ahí cuento la historia de esta enfermera, mi Sí, bueno, ya no pudimos recuperar la llamada. Entendemos además que va a dar una conferencia de prensa en unos minutos más allá el gobernador de Jalisco, y por eso también nos pidió que fuera tantito antes la entrevista para explicar todo esto. Pero bueno, quedó pendiente eso. Yo le iba a preguntar un poco sobre los penales, lo que está pasando también allá en el penal, sobre todo el penal de Puente Grande, en donde ha habido protestas, sobre todo de los reos, y que también han estado exigiendo mejores medidas sanitarias. Precisamente lo que pasa no solo en ese penal, sino en varios penales en México y en el mundo, pues son estos lugares en donde la gente está confinada, además en condiciones antihigiénicas, de hacinamiento, pensando sobre todo en los penales de nuestro país, y bueno, lo que está sucediendo también ahí con el contagio. Pero bueno, Jalisco entonces dice, a partir del próximo lunes inicia la fase 0, estos sectores estratégicos, los que son de bajo impacto. Vamos a ver esto cómo camina, en verdad. Yo creo que lo más importante es anunciarle, insistirle a la gente, esto no significa que el lunes, si ustedes nos escuchan en Guadalajara, o nos escuchan en Puerto Vallarta, o nos escuchan en cualquier lugar de Jalisco, esto no significa que el lunes todo el mundo se pone el uniforme, vamos a la escuela, no. Lo más seguro es que el lunes ni cerca, lo que se va a tener es trabajo, que también ya lo dijo el gobierno federal, este trabajo de planeación, de cuáles van a ser las medidas, los protocolos, cómo va a caminar esto, estas industrias, por ejemplo, que son las que requieren menor movilidad, que son las que posiblemente se abran primero, en fin, tener sobre todo también el monitoreo ahí. Así que bueno, eso es el caso de Jalisco. Vamos a estar recorriendo literal estado por estado de este país para poder revisar, claro que también la Ciudad de México, para poder revisar qué es lo que está sucediendo. Javier Risco, nada más comentar que comenzó la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador, por ahí está el secretario de Hacienda, está también el